Hoy tenemos 1 Corintios 14. Así es, hermano. Deja de señalar a los demás, porque eso lo hacen los fariseos. Sí. Ok, hermano. Vamos entonces a 1 Corintios 14, hermano, el hablar en lenguas y otros dones. Y es importante porque muchos y muchas creen que se los han hecho creer en la iglesia apóstata que un síntoma o criterio para saber que tienes el Espíritu Santo es que hables en lenguas. Y yo personalmente en mi vida he hablado en lenguas y personalmente ni me interesan. Me parece una secta, a mí me obligaron a decir algo, ni podía hablar. Luego hay muchos que hablan en lenguas y ni entienden. Y una vez escuché hablar a una en lenguas y en la noche la vi fornicando, hermano, drogándose con todas sus lenguas. Te lo digo, una supuesta ministra de una secta en Estados Unidos. Ok, hermano. Entonces, ¿qué es lo que importa? ¿Hablar en lenguas o vivir en amor? Vivir en amor. Ok, seguid el amor. Entonces, para seguir el amor hay que seguir al amor. ¿Quién es el amor? Jesús. El referente. Ok, claro. Si no, no. Amor y obediencia vienen a igualarse. Ok. Seguir al amor es seguir a Cristo. Y de hecho Él lo dijo. Si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Ok. Seguid el amor y procurad los dones espirituales. ¿Quién da estos dones espirituales? Ok, ¿quién le dio estos dones a este hombre que, hermano, leímos ahí en este segundo libro de Crónicas 2, que ayudó a Salomón, que lo envió Hiram, el rey de Tarsis? ¿Quién le dio esos dones? El Espíritu Santo. Ok, hermano. Ahora, ¿nos da los dones para qué? Para que presumamos, no, yo tengo muchos dones, para ponerlos al servicio de Dios. Dones y talentos nos dio Dios para multiplicarlos. Ok, hermano. Pero sobre todo que profeticéis. Pero aguas aquí, porque profetizar en realidad es hablar el Evangelio. Quien habla el Evangelio, quien habla de las profecías, está hablando como profeta, proféticamente, hermano. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. Qué bueno que hablas en lenguas, pero si no amas a los hermanos, no sirve para nada. Qué bueno que tienes dones espirituales, pero si juzgas a los hermanos, no sirve para nada. Ok. Son distractores del diablo. Como lo del 23 de septiembre, el asteroide está distrayendo a muchos y a muchas, haciéndoles creer que el 23 va a caer un asteroide, hermano, cuando el día y la hora nadie la sabe. Él puede, claro, hacer lo que quiera, pero tenemos fundamento bíblico para saber que no ha llegado ese tiempo, hermano. Dios es misterioso y sorpresivo. Así es, hermano. Él vendrá como ladrón de noche, hermano, y también el asteroide, punto. Ok, hermano. Debemos velar. Así es, como el temblor, ¿qué? Ya hay alerta sísmica, ¿y qué? No funciona. No funciona. Según ellos nos están cuidando. Según ellos, claro que sí, Y a la hora de hermano. los trancazos no suena. A la mera hora se cayó el sistema, no suena. Pero sobre todo que profeticéis, pero no te hagas llamar el profeta, ¿verdad? Ok, hermano. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. Pero el que profetiza habla a los humanos para edificación, exhortación y consolación. Ve qué importante es hablar, hermano, de la profecía bíblica. Pero sobre todo del amor de Dios. Porque ¿de qué sirve que hables de la profecía bíblica? Que todo el día hables del arrebatamiento, de los 7 sellos, de las 7 trompetas. ¿No hablas del amor de Dios? Está incompleto eso, hermano. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Y esto siempre y cuando Dios dé la edificación, ¿verdad? Claro. Pero el que profetiza, fíjate el alcance, edifica a los congregantes, a los hermanos. Ok, hermano. Perdón. Así que quisiera que todos vosotros hablases en lenguas, pero aquí hay un dejo de ironía por parte de Pablo. Pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, y mayor que el que profetiza es el que vive en amor. ¿Qué es mayor, la profecía o el amor? El amor. El amor, hermano. Que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete. Acá está, solamente las lenguas
las lenguas se pueden interpretar y se deben interpretar, pero la palabra interpretación no se puede relacionar con la Biblia, o sea, no se debe de interpretar la Biblia porque es una revelación para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, oye, José Maciegos, no le des cuerda. Ya estás ahí, hermano, oliendo el perfume. Ok, hermano. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, pues qué ridículo, ¿no, hermano? ¿Qué es eso? Son unos locos ahí hablando en lenguas que nadie entiende. Por eso dice Pablo, miren, si yo voy a ustedes, a sus iglesias, hablando en lenguas, ¿de qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía y con doctrina? Esto es lo que importa, que entendamos la doctrina, no que repitamos versículos o que profeticemos, hermano, sin entender lo que estamos diciendo. Como robots, así como autómatas, hermano. Como en la red de la comunidad cristiana en Facebook. Nada más saben decir amén, ¿verdad? Amén, 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 gloria a Dios. Y de ahí no salen. Ah, por cierto, le mandé a Jorge, porque él, pues, Cordero, publica versículos y muy bonito. Entonces le puse, ¿por qué no de repente haces un pequeño comentario? Se indignó, hermano, hermano. ¿Por qué? Porque la palabra debe de ser abierta, desmenuzada. La gente no entiende los versículos. No lo saben, hay que abrírselos un poco. Ok, hermano. Amén, amén. ¿Y eso qué? Ok, hermano. Así es. Y nada más piden dos cosas, ¿no? La comunidad cristiana en Facebook. Sanidad del cuerpo y dinero, hermano, así es. Así es, hermano. Ok, por eso repito el 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿de qué os aprovechará si no les hablare con revelación, con ciencia, con profecía y con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas, ¿cuáles son las cosas inanimadas? Los objetos, todos los objetos no tienen, hermano, un alma, ¿verdad? Pues podrán estar compuestos de moléculas y protones y electrones, pero no de alma. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o como esto, ¿no? Sí. Ok, hermano. O la cítara o los instrumentos, la guitarra, si no dieren distinción de voces, entras a ver una filarmónica. Pues, hermano, tienes que distinguir el cello del contrabajo, de la corneta, de la trompeta, del violín, ¿verdad? Y pues cuando una orquesta sinfónica está orquestada por un buen director, ¿verdad? Pues todos los sonidos se distinguen, se aprecian, se valoran. Pero, hermano, esta es una analogía. No hay desconcierto, sino concierto. Era cuando a David se le metían los demonios, quería que le tocaran el arpa o el... Así es, Saulito el depresivo, cada vez que se deprimía, mandaba a traer a David para que le tocara el arpa. Ok, pero el arpa es hablar la palabra, hermano. A eso así es, hermano, a eso se refiere. Claro que también la música, cuando es de Dios, preciosa, ¿no? Preciosa. Por cierto, ¿dónde está Fontanel y su guitarra? ¿Ya se fue? Se fue para allá enojado. Prometió solemnemente, le dije no prometa, Fontanel. Nada más pasó y se fue. Se enojó porque le dije que se calmara. ¿Ah, sí? Ok, hermano. Está como Jonás, ¿verdad, hermano? Ok, veamos esta analogía que nos presenta Pablo en el versículo 7. Ciertamente los objetos inanimados que producen sonidos como una flauta o una cítara o una guitarra, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto. Ahora, nosotros somos trompeteros, ¿verdad? De Dios. Tocamos la trompeta cada vez que hablamos el evangelio. Pero si no la entienden, pues este no sabe tocar, nada más repite. Nada más es un claxon. Nada más así, toca la trompeta y ya, no desmenuza. Hay que desmenuzar. Hay que desmenuzar la palabra, hermano. Eso no lo hacen en la iglesia apóstata, nada más te duermen con los versículos y la repetición y después el sobre. Para que tenga El sobre. Por cierto, ¿ya tienes los sobres listos? Para que tenga armonía. Sí, gracias a Jesús porque no va a llover. Esto quiere decir que nos podemos quedar una horita más. Ok, hermano. Ok, hermano. Y si la trompeta diere sonido incierto, antiguamente, ¿verdad? El pueblo de Dios, el pueblo de Israel,
era convocado a la guerra con la trompeta, ¿verdad? Bueno, habían diferentes tipos de sonidos, unos eran para congregarse para la guerra, otros eran para convocaciones o asambleas solemnes. Así es, hermano. Si la trompeta diera sonido, hermano, si ahorita me da un infarto, ¿qué haces? Nada, cuate, nada, me llevas ahí al panteón y punto. O ahí al forense, nada, no haces nada. Ok, hermano. No vayas a buscar a mi mamá, su hijo está muerto aquí, hermano. Ok, hermano. Y si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparaba para la batalla? ¿Tu batalla y la mía cuál es? La guerra contra el pecado. Nosotros no tenemos guerra contra las drogas en sí, no a las drogas. Hermano, para nosotros, claro, las drogas no son positivas, pero para nosotros las drogas es mucho más vasto de lo que el mundo dice que son las drogas. Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra comprensible, entendible, ¿de qué sirve? No estás edificando a nadie, nada más le repites el versículo. Ok, pero es muy importante, así también ustedes, o sea nosotros, si por la boca no damos una palabra entendible, porque hay quien, hermano, habla la palabra de Dios, pero es ininteligible, incomprensible. No la abren, no es que haya que comentar, hermano, hay que explicarla. Para eso, debiendo ser ya maestros, dice Pablo. Sí, porque luego a veces hermano, hablas de ciudades que no saben que son ciudades. Así es, ¿no? O como gente que ora sin el entendimiento. Pues también vamos a ver que hay que orar y cantar con el entendimiento. ¿Cuántos, hermanos, cantan alabanzas que ni entienden? Se las saben de memoria, pero no las entienden. Ok, así también vosotros, si por la lengua no dieran palabra comprensible, entendible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, ¿verdad? Seguramente. En el mundo, la división de lenguas, ¿de dónde viene, hermano? El diablo. Pues sí, pero de la Torre de Babel, ¿verdad? Claro, por causa. Ok, hermano. ¿En el milenio va a haber 5,000 lenguas? No, hermano, todos vamos a tener una misma lengua. O sea, debe de haber entendimiento para que haya sentimiento. No, señor. Los sentimientos. A ver, alguien explíquele al hermano. Los sentimientos son del diablo. Los sentimientos son que no van. Rubén, yo sé que te gustan mucho los sentimientos. A ver, pues. No, por eso te amo, brother. Te amo. Hermano, tiene que ser la palabra entendible para que haya espiritualidad, no sentimientos. Ok, hermano. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguna de ellas o de ellos lenguajes carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, a ver, ¿cuántos hablan de la palabra sin entender? Sí. Ok, entonces acá está el asunto. Si yo ignoro el significado de las palabras que estoy hablando, seré como extranjero para el que habla. Y el que habla será como extranjero para mí. O sea, no habrá entendimiento, no habrá, hermano, pues comunión, por lo tanto, tampoco. Fíjate, el etíope estaba leyendo a Isaías y le dijo a Felipe... ¿Pero entiendes lo que es? Sí, Felipe le dijo, ¿entiendes? No entiendo nada, ¿cómo entenderé si nadie me lo explica? Entonces ya le explicó, ¿verdad? Que ese siervo sufriente era el Mesías. Sí. Así es. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Todo es para edificación de los hermanos, hermano. Por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque hay muchos, te digo, que hablan en lenguas angelicales que existen, pero no las entienden, hermano, y encima se sienten muy orgullosos y superiores a los demás porque hablan en lenguas, pero no tienen amor, entonces no sirve de nada. Esto lo puedes ver tú allá, lo hemos visto en la preeminencia del amor. 1 Corintios dice, si yo hablase lenguas y diese todos mis bienes y tuviese toda la fe y no tengo amor, no sirve para nada. Mucho en Estados Unidos en movimientos cristianos. Claro, esto viene o vino en grande manera de los movimientos pentecostales. Claro que sí, hermano. Ok, hermano. Ok, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin edificación, sin fruto. Y hermano, hay que crecer en entendimiento, aunque siempre por fe, ¿verdad? ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, sí, pero oraré también con el entendimiento. Toda oración la tenemos que entender. Es casi un pecado hablar sin entender, hermano. Ok, hermano.
Cantaré con el espíritu, claro, pero cantaré también con el entendimiento. Si no, no recibes edificación. Aquí está Fontanel, que va a cantar con el entendimiento. Pero en su momento, pues. Ve preparando, hermano. Ve preparando. Ok, hermano. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, el recién llegado, ¿verdad? ¿Cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe ni lo que has dicho, no entiende. Lo que pasaba con la iglesia cuando lo daban en Muchos latín. nada más quieren impresionar a los demás, no les interesa edificar a los demás ni que se salven, nada más quieren impresionar. Sí. Con sus oraciones, con sus predicaciones, con sus tortas, con sus ofrendas, pero hermano, pues tú sabes, ok. En la iglesia apóstata, cuando daban la misa, hay que agradar a Yeshua. Cuando daban la misa en latín, ¿quiénes entendían? ¿Quién entiende en el latino, en arameo, hermano? Así es. Ok, hermano, sí ok, hermano, 17, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. ¿Qué es lo que importa, verdad? Tú ya te salvaste, bueno, pues ahora ayuda al que no está todavía en la barca. Ok, doy gracias a Dios que hablo en lenguas, fíjate, más que todos vosotros. Y no solamente lenguas angelicales, Pablo probablemente era un políglota, hebreo, arameo, hermano, pues latín, griego, y a lo mejor una que otra lengua ahí autóctona, ¿verdad? Así es, hermano. Fíjate, el 19. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia, en la congregación, prefiero hablar 5 palabras. Por eso dijo Cristo, no uséis vanas repeticiones. 5 palabras, bien entendidas, con mi entendimiento, para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Como cuando vas a la presentación de un libro de los literatos. ¿Quién le entiende? ¿Quién les entiende a estos que usan lenguajes rebuscados y palabras que tienes que ir al diccionario, hermano, a ver qué quiso decir este señor? Háblame en español. Nada más quieren impresionar, hermano. Como Octavio Paz. ¿Qué? No nos impresiona, hermano. Muy bien, hermano. Ok, hermano. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Entonces, ¿en qué tenemos que ser niños? En el modo de creer, en el modo de obedecer, así sí, pero no de pensar, hermano. Un niño no sabe pensar, no sabe distinguir, no sabe discernir. Sino ser niños en la malicia. Los niños no tienen malicia, ¿verdad? Bueno, pero la llegan a tener, hermano. Ok, hermano. Pero maduros en el modo de pensar. Ok, hermano. Nosotros pensamos con cuál mente, con la nuestra o con la de Yeshua. Así es, hermano, con la mente de Cristo. Gracias a Jesús, Dios los bendiga. Yeshua es amor, hermano. Ok, en la ley está escrito, ¿cuál ley? La ley de Moisés, hermano. En otras lenguas, ahí está en Isaías 28, y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Ahí está la prueba. Muchos y muchas hablan en lenguas, pero no obedecen, no están con el Señor. Por hablar en lenguas, hermano, pero para nada, hermano. Así que las lenguas son por señal, o más bien son una señal, ¿verdad? Sí. No a los creyentes, porque yo no necesito para creer pues que alguien me hable en lenguas, hermano, sino a los incrédulos. Pero la profecía no es para los incrédulos, sino para los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o gente que no conoce todavía al Señor o incrédulos, no dirán, ¿estos están locos? Sí. Yo diría eso. Están locos, pero aquí no hay eso. Aquí estamos aprendiendo, entendiendo, entonces el alma se va edificada, la tuya y la mía. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, pues por todos es juzgado, porque escuchan la palabra y se quedan perplejos. Pero hablar en lenguas da risa, a menos que la interprete, pero ni así, si no obedece, no sirve de nada, hermano. Ok, pero si todos profetizan o hablan la palabra, la sana doctrina, y entra algún incrédulo indocto y por todos es convencido, por todos es juzgado. Bueno, si es un escogido, si no, igual, ¿verdad? Se va. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios declarando que verdaderamente Dios está en ustedes.
Tienen que ver el amor de Dios, no que hablemos en lenguas, no que vean dinero. Pues, ¿dinero qué? Eso no es de Dios, hermano. Que vean el Espíritu Santo, que vean el fruto del Espíritu Santo. Hay una pregunta que me gustaría... Espérame, ahorita, cuate. Ahorita pasamos a Answer and Questions. Ok, hermano. ¿Qué hay, pues, hermanos, cuando os reunís? ¿Qué? ¿Para qué nos reunimos? Para adorar a Dios, pero tal parece que muchos se reúnen ¿para qué? Para juzgar al hermano, para recibir 10 pesos, para comer una torta de 3 rebanadas de jamón. ¿Para eso te reúnes? Para pasar el tiempo. Es que mejor ahí me quedo con los hermanos. Para tener orden. Ok. Para un drink, ok. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene un salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Perfecto. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a los más 3 y por turno. Tiene que haber orden. ¿Quién pone el orden? Así es, no necesitamos un policía, hermano, ni un gendarme que ponga orden. Como un hermano que se creía el guarura, el policía de la congregación, ¿verdad? Ya no está, porque a la primera soltaba golpes hasta que entendió que aquí no necesitamos, hermano, guaruras. Ok, hermano. Permítame a mí. Ok, y si hay intérprete, calle en la iglesia. Se puede dar el caso que alguien, ¿verdad?, hable en lenguas, y se puede dar el caso que ese que habló en lenguas no sepa la interpretación de lo que habló. Sin embargo, la interpretación se le da a otro hermano o a otro congregante y él explica lo que quiso decir él o lo que dijo la otra persona, que ni él entiende. Pero otra vez, procuráis los dones, procuráis hablar en lenguas, perfecto. Yo os propongo un camino mejor, el amor, hermano. Ok, y si no hay intérprete, ahora, a fin de cuentas no es que haya intérpretes. ¿Quién interpreta en el caso de que alguien hable en lengua? Así es, él da la revelación. Y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas, pero no es que haya profetas especiales. Aquí hemos dicho que toda la iglesia de Dios habla en profecía, toda la iglesia de Dios hace labores de evangelista, de maestros, de pastores, ¿verdad? Y no por eso se hace llamar con estos títulos. Y si algo le fuera revelado, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Cuidado, ¿juzguen a quién? A la criatura vieja. O en tal caso juzguen si lo que está hablando esta persona es de Dios, está apegado a la escritura o no. Ok, hermano, porque el diablo también habla en lenguas. Así es, hermano. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Estos versículos han sido grandemente tergiversados por la iglesia apóstata, principalmente pues el cristianismo evangélico, ya ni tanto los católicos. Ahí sí, hermano, andan en fiesta de que ahorita le dieron profecía al varón, al hermano, y empiezan a hablar cosas que no mandó Dios. Y los espíritus de los profetas, muy importantes, están sujetos ¿a quién? Al espíritu de profecía. Yo no estoy sujeto a ni medio profeta, solo a Cristo. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Entonces, si lo que hablas confunde y no da paz, ya de entrada no es de Dios, porque Dios no es Dios de confusión. Él, de hecho, confusión es Babel, Babilonia quiere decir confusión. Entonces Él quita la confusión de nosotros y nos hace vivir en paz. Como en todas las iglesias de los santos, de los santificados, hermano. Y vuestras mujeres, cuidado, callen en las congregaciones. Y también los hombres, hermano. Aquí lo único que tenemos que ver es que no se le permite a la mujer comandar una congregación. No, hermano. Y un hombre, pues siempre y cuando sea levantado por Dios. En cuanto a que las mujeres pueden hablar, por supuesto. Aquí hablan las mujeres. Y cualquiera que quiera dar un testimonio, que lo haga. Y cualquiera que tenga alguna palabra de exhortación, que lo haga. Ok, hermano. Porque no les es permitido hablar. Aquí los machistas han, ¿verdad?, usado esto ¿para qué? Para someter a las mujeres, hermano. Pero nosotros no somos de esos, gracias a Jesús, hermano. Sino que están sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, estos versículos han hecho pues que muchos crean que Pablo es un misógino, hermano. Si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. Bueno, hermano, a mí no me interesa lo que aquí diga. Las mujeres pueden preguntar y las hermanas pueden preguntar. Por lo menos a mí sí, hermano. Ok, yo no sé en otras congregaciones.
Así es, hermano. Odio a la iglesia apóstata, pero amamos a los que están atrapados. Ahí, hermano. Así es. Porque fíjate, hermano, pregunten en casa a sus maridos por qué es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Hay quienes lo toman literalmente, hermano, y devienen en machistas horrendos, ¿verdad? ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? No. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Bueno, pero sobre todas las cosas, el amor, hermano. Ok.